Déjenme entonces poner un poco. ¿Cuántas partes identificamos entonces en este video? ¿Cuáles son las partes que identificamos, David? David. Yarim. Yarim, volviendo ventajosamente contigo, Ah, ¿cuáles son las partes que identificamos, Yarim? bueno, lo que entendí en el video es que eran dos partes, ¿no? Pero yo creo que se vio lo que es qué productos iba a llevar. También se vio lo que es la carta poder, lo de la aceptación. Ajá, muy bien. Aunque son tres, porque bueno, después revisan otra vez el video, pero al principio dice, o sea, bueno, no digamos, no está en el orden que nosotros lo habíamos visto, pero primero habla del cargador. Y el cargador entendemos, bueno, en este ejemplo que están poniendo, pues que sería la empresa UPS, que es de transporte, ¿no? Puede ser FedEx, DHL o estas empresas de transporte que son como las más comunes. Entonces, está identificando tres partes porque ahí el cargador, yo les había hecho, o sea, en un contrato pequeño, o sea, si nosotros contratamos a una empresa que nos va a vender este tequila, por ejemplo, pero es una empresa pequeña, es una empresa ¿cómo le decimos? Artesanal, pues probablemente el mismo dueño es el que lleva las cosas. Entonces, el mismo transportista es el cargador, ¿no? Es el portador, o sea, él es todas las partes. En estos contratos que son mercantiles de empresas grandes, pues se complejiza porque el porteador es una persona, o sea, en este caso es la tequilera, ¿no? Entonces me parece que ejemplifica esto sí, la tequilera. Ah, y aquí les iba a poner esto. La tequilera ejemplifica, digo, sería como una empresa que a quién le distribuye, por ejemplo, pues piensen en una vinatería, ¿no? Si por ejemplo nosotros tenemos una vinatería, pues vamos a contratar con distintas empresas de todos los licores que tenemos, ¿no? Uno que venda tequila, otro que vende mezcal, y etcétera. Entonces, lo que nuestra empresa hace es vender puede ser al mayoreo, pero bueno, pensando en que tenemos una vinatería, pues le vende directamente al consumidor. Entonces, lo que va a pasar es que la empresa que la lleva, que sería entonces el cargador, pues es contratada por el porteador, ¿no? Un poco más en este sentido. Entonces, por eso lo que les hice, y no sé si va quedando ya un poco más claro, Yarin, porque, bueno, de cualquier forma, en el repaso vamos a diferenciar las partes en los contratos, y aquí vamos a ver que en contratos mercantiles hablamos de tres partes, aunque pues básicamente podemos hablar de dos, ¿no? Entonces, pero perdón, Yarin, otra cosa que se me olvidaba aclarar, y a lo mejor ahí está la confusión también, Yarin, es que aquí estamos hablando de que es una empresa de transporte terrestre, que es la mayoría de las transacciones que se hacen mercantiles de transporte. Entonces, bueno, aunque puede haber aérea o puede haber en naval o de otro tipo, ¿no? Sí, me ibas a decir algo, Yarin, perdón. Que ya con el video me había quedado un poquito más claro. De hecho, yo cuando, bueno, hice lo de los contratos, igual veía videos pero Ah, no encontré ese, o sea, ese me pareció muy bien, no encontré de transporte, casi no me gustaron los videos que vi. Y entonces dice ujú. que ya los subió a Blackboard, ¿verdad? Ajá, ya está en Blackboard. Es un trabajo de unos chicos, entonces, bueno, está hecho en México. Y si ustedes ven la mayoría de los videos que están bien hechos, creo que la mayoría de los que yo considero que están bien hechos son de otros países, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en el contrato de transporte hay que considerar que se aplican muchas de las reglas, y del que vamos a ver hoy también, muchas reglas internacionales, porque se acuerdan que les decía que en el transporte, no en el terrestre, sino en el transporte, por ejemplo, aéreo, en el naval, bueno, en el pluvial, ¿no? Que sería el que está dado por barco, o en la clasificación que lo integremos, pero digamos que los transportes que son internacionales también están regulados por el comercio y el derecho internacional. Entonces, en ese sentido, pues
aplican las normas internacionales. Pero sí, luego hay buenos videos, pues son argentinos o chilenos, ¿no? Entonces, ¿qué les iba a poner? Ah, sí. Revísenlo, por favor. Ahí, así les va a quedar muy claro ya que básicamente serían, o sea, podemos hablar de dos partes. Todos los contratos decimos que son bipartes, ¿no? O que son contratos bilaterales, como les decimos comúnmente. Pero en los contratos, pues, cuando nos referimos a bilateral, entonces, pues, nos estamos refiriendo a dos personas. Pero pues eso se puede complejizar y lo que luego le decimos es multilateral, ¿no? Que eso también da un poco de la idea. Sí, entonces va quedando un poco más claro, Yarim. Ahorita vemos un poco más de las obligaciones para ahondar también en esto. Sí, bueno, me está quedando más claro. ¿Sí? Ah, muy bien. Ahorita vamos a ver uno que es un contrato que no es mercantil, bueno, no es un contrato puramente mercantil de estos que estamos viendo de que son empresas grandes, pero también podemos resultarlo como mercantil porque al hacer precisamente, fíjense, si ustedes, por ejemplo, tienen un asunto, o sea, bueno, tienen un pleito contra una aerolínea, lo primero que hacen, pues, es ir a Profeco, ¿no? Porque es la instancia más cercana y, bueno, y es como la más accesible. Entonces, bueno, van a Profeco y una vez agotada esa instancia, porque probablemente no les resuelvan nada, pues resulta que el asunto sí es de índole mercantil y lo vamos a promover entonces en un juzgado de primera instancia. En ese juzgado de primera instancia lo que vamos a hacer es que vamos a llevar nuestro contrato. ¿En dónde está nuestro contrato? Como veíamos la clase anterior, las políticas, o sea, los términos y condiciones que nos dan son los contratos unilaterales, porque la empresa no firma con nosotros un contrato como el que estamos viendo de transporte, ¿no? En donde existen todas estas partes. El contrato de transporte es un contrato entonces unilateral, por eso lo dijimos, porque automáticamente desde el momento en el que nosotros pagamos el boleto, estamos de acuerdo con los términos y condiciones que nos da la aerolínea. Entonces vean ustedes que en el caso de Aeroméxico, por ejemplo, bueno, aquí vienen sus definiciones. Yo les había comentado esto y bueno, por eso lo traigo a colación, porque les había comentado que en algunos contratos, y ahorita vamos a ver otros también de transporte, en algunos contratos en la cláusula primera, bueno, en este caso no está como en el formato que nosotros hemos visto el contrato, pero si ven, hay un contrato glosario, una cláusula glosario. Esa cláusula, por ejemplo, puede ir en la cláusula tercera o en la cláusula primera, ¿no? Comúnmente. Y lo que hacemos aquí es decir lo que se entiende por ejemplo, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Y le ponemos ahí las abreviaturas, ponemos qué es los transportes, quiénes son las partes, y eso nos sirve, porque aquí si, por ejemplo, dijéramos quién es el porteador, bueno, ya diríamos que es la empresa, en este caso la tequilera, ¿no? La que contrata el servicio de transporte. Al que le decimos consignatario, porque vean ustedes, si solo hubiera dos partes en un contrato de transporte, sería el consignador y el consignatario, ¿no? Pero en este caso estamos complejizando en la relación, entonces por eso les decimos de distintas formas. Uno es el cargador, porque es el que lleva la mercancía. Entonces, bueno, es el que se sube al camión, o el que se sube al avión en este caso, ¿no? Y lleva la mercancía. Entonces, ese camión también, vean que puede ser de una empresa también más grande, ¿no? Y eso también complejiza la relación. Sí, sí me voy explicando, va más o menos claro. A ver, ahorita para verlo entonces en este gráfico. Muy bien, y luego en lugar de tener cláusulas, pues dice, por ejemplo, disposiciones aplicables. Yo les decía a algunos de ustedes y les hacía la observación que en los formatos que están en términos y condiciones es un contrato unilateral. Entonces, ustedes no lo hicieron así en su contrato, porque su contrato se trata de un contrato formal, con cláusulas y con todo el asunto que debe de tener, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice, por ejemplo, o lo que hacen ventajosamente las empresas en los contratos unilaterales, es que pues buscan las mejores condiciones para ellos, ¿no? Entonces, casi siempre las penas convencionales son para nosotros. A ver, aquí hay un mensajito.
Ay, de repente se prendió el de los mensajes, pero no lo escuché. Ah, en las restricciones. Muy bien, Eric. Sí, no escuché. No sé qué le pasa. Bueno, y exactamente, tienen muchas restricciones o dicen muchas cosas, ¿no? De penas convencionales, de cosas que nos van a cobrar a nosotros, de cosas que se está pensando precisamente en que pues las absorbe el consumidor. Les digo, son ventajosas. ¿Cuál es la ventaja que yo les decía de este tipo de contratos? Que están registrados en Profeco. Entonces, si nosotros, bueno, diríamos que Profeco los revisó y que son, que no atentan las leyes en la materia, o sea, las leyes mercantiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la que regula a la Profeco. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, les comentaba, aquí pueden ver los elementos personales, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces los elementos personales que identificamos en este contrato? Otra vez repitiendo lo mismo. ¿Cuáles serían estos elementos que encontramos, Kevin? Que les decimos elementos personales. ¿Cuáles serían, Alejandra Díaz? Alejandra, ¿ya estás? David García, ¿no estás? Alejandra Díaz. ¿Cuáles serían los elementos que encontramos entonces, Naomi? Bueno, volviendo, ¿no? Para dejar muy claro que tenemos, o más bien para pues establecer que Sí, estas son las partes. sí, maestra. Bueno, pues también como aparece ahí en la pantalla, lo que es el porteador, o también se puede decir transportador, ¿no, maestra? Bueno, Sí, también. también bueno, encontramos lo que es el cargador o expedidor, que en este Ajá. caso sería, pero por la otra parte, ¿no? Del contrato, porque pues es como un acuerdo. Entonces, pues también encontramos a el cargador o el expedidor. Muy bien. Y ya, digamos que el que es parte, pero bueno, es como el consumidor, también le podemos decir, ¿no? Sería el consignatario. En ese caso, ¿verdad, Naomi? Muy bien. Así va quedando claro. Bueno, y como bien lo dice Naomi, le podemos decir el transportador, ¿no? Creo, ¿se acuerdan que hay una película que se llama así, El Transportador? Suena medio raro, ¿no? Pero el transportador o el transportista, esos son como los nombres más comunes. Entonces, ¿quién es el porteador? Bueno, en este ejemplo, en este video que veíamos, pues el porteador es la empresa de tequila que le distribuye. Entonces no estaban David, Emiliano y Alejandra, ¿verdad? Ellos, en este caso, o sea, son partes, pero fíjense muy bien, o sea, denme un segundo. De ver, es que ya se trabó y dije, ¿quién está en la sesión? Y ya se trabó. Espérenme un momento porque no puedo volver a la pantalla. ¿Quién más sería? ¿O quiénes serían las partes? Bueno, en este caso que estamos hablando, me parece que es un ejemplo claro, el de la tequilera. ¿Por qué? Bueno, pues porque una tequilera significa que... Ay, en este ejemplo que les doy, entonces, o bueno, que no les doy, que nos da alguien más en el video, dice entonces que el porteador es un comerciante, ¿verdad? Es el comerciante que además, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a distribuir un producto. Entonces, si yo le compro con fines comerciales, porque ahorita estamos hablando de un contrato, si estamos hablando directamente de un servicio, pues de paquetería para una persona física, podemos estar hablando también del contrato de transporte, pero no del contrato de transporte mercantil, ¿verdad?
Entonces, probablemente alguien nos va a mandar alguna cosa de algún lugar, entonces eso no es lo mismo. En ese caso, o sea, digo, no aplican las mismas reglas porque aquí estamos viendo las reglas que aplican para el porteador, el cargador y el consignatario. Pero serán muy similares para la empresa de transporte, porque la empresa de transporte de cualquier forma, recuerden, es una empresa. Entonces, el porteador ya vemos es el comerciante. ¿Cuáles son las obligaciones del porteador o qué es lo que él hace? Bueno, primero, como nosotros veíamos en el ejemplo, él recibe la orden. O sea, imagínense ya cómo es ahora todo virtual. Bueno, no todo, pero bueno, hay muchas transacciones virtuales. Entonces, imagínense que nosotros compramos todo por internet y el pedido se lo hacemos electrónicamente, ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, ¿el qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, pues tiene que precisamente tener lista la mercancía, tiene que recibir la mercancía en el lugar y en el tiempo y lugar convenidos con el cargador para su traslado. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues ya lo va a tener que llevar en cajas, embalado, o sea, significa que le pone en los plásticos o todas estas situaciones, pero también se puede convenir lo diferente, ¿no? Que sería que la empresa dice, no, pues yo tengo mis propias reglas para hacer los embalajes, entonces me lo tienes que pagar. Y bueno, y se ponen de acuerdo y eso también puede estar plasmado en el contrato. Ya veíamos que la carta de porte entonces es precisamente a favor del consignatario se hace. ¿Y por qué a favor? Porque recuerden que el que transporta, o sea, y eso es muy importante de ver para ver las diferencias de los contratos, el que transporta no es dueño o no posee la cosa. Eso significa que este contrato no es un contrato traslativo de dominio entre el porteador y el cargador, ¿verdad? No hay tal relación. Y es muy probable que tampoco sea la relación entre el porteador y el consignatario, porque aquí si se dan cuenta se empieza a complejizar porque ya entran muchas partes. Bueno, pero suponiendo, ¿no? La forma en la que el transportista va a llevar las cosas, pues es como él, pues mejor las entienda, como sea su trabajo que es especializado. Además, hoy vamos a ver otro contrato que también es especializado porque ya cada comerciante se va especializando en su trabajo. Entonces, debe emprender y concluir, está obligado a trasladar las mercancías, o sea, esa es su obligación. Entonces no puede decir, bueno, en el momento en el que yo le doy al cargador la mercancía, yo quedo automáticamente eximido de la responsabilidad, sería eso lo que les diría, ¿no? Lo más importante. Él sigue siendo el responsable. Aunque la empresa, claro, la empresa transportista absorbe ciertas responsabilidades, porque tampoco se trata de, o tampoco se puede eximir de las responsabilidades al que las lleva, ¿no? Pues qué tal si es medio fiestero y en lugar de irse a entregar lo que tenía que entregar, pues se va a una fiesta y deja la camioneta fuera de la fiesta y se la roban, ¿no? Imagínense una situación así. Entonces, precisamente lo que tiene que hacer, pues es, en la medida de lo posible, el porteador vigila o sea, digo, en la medida de lo posible, porque es muy probable que le dice, pues llévatelo y ya no, en ese momento se exime de la responsabilidad, o sea, le traslada la responsabilidad al otro, pero recuerden que al final, pues la responsabilidad sigue siendo suya, ¿no? O sea, él va a tener que responder frente a la responsabilidad en el caso de la pérdida de la cosa, por ejemplo. Entonces, lo que él tiene que hacer es pagar ese flete, o sea, es su responsabilidad, no la del consignatario. El consignatario tiene que pagar, claro, ¿no? Y ya vemos que también dentro de las facultades que le establece en la ley al cargador, en caso de que no le hayan pagado, pues puede retener la mercancía. Puede retener la mercancía mientras le pagan, ¿no? Pero no significa que ya es automáticamente suya, ¿no? Ah, no había quien me la recibiera, entonces ya me la quedé. Entonces, lo que él tiene que hacer es pagarle a la persona que lo va a llevar. Entonces, les digo, el consignatario tiene la obligación con el porteador y el porteador adquiere la responsabilidad frente al que lleva el flete. ¿Qué otra cosa? Bueno, es importante decir que se puede rescindir el contrato, ¿no? O sea, puede ser que no comience y entonces pues se rescinde. Apertura y reconocimiento dice puede exigir al cargador que abra el paquete del envío y en caso de que se rehúse, el porteador quedará libre de responsabilidad, ¿no?
¿qué tal si no lo subió bien al camión? Y dice, a ver, ábrelo para ver si está bien. No, pues en ese caso se dice, bueno, no lo reviso, pero pues ya que se vaya así y entonces ya queda en la responsabilidad del otro. Si se dan cuenta, se trata como de, esto es lo que señala la ley, pero no siempre es lo que se manifiesta en el contrato, también hay que considerar eso. Además, en el caso de, tiene derecho entonces a la retención, el transportista también tiene derecho a la retención de las mercancías, ¿no? Y el cargador, entonces, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, él tiene que entregar la mercancía y recuerden, él es la persona que asume la obligación, o sea, digo, la persona físico-moral que asume la obligación principal de trasladar, operar el transporte de mercancías de un lugar a otro y entregar al destinatario o consignatario, ¿no? Él es como el intermediario, diríamos. Sus obligaciones son entregar la mercancía, entregar los documentos, asumir en el caso de decomisos, multas, lo que les decía, ¿no? En caso de que se vaya de fiesta, en caso de que pues maneje mal, en caso de, no sé, que se fue por otro lado y se perdió, en ese caso tendrá que pagar además los gastos que se le hayan generado de extras, ¿no? Porque esos ya no los va a pagar el porteador, ¿no? Que pagó más de gasolina, que pagó otra caseta porque se equivocó. Bueno, esas serán sus responsabilidades. Además, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentarle la carta de porte. Y el derecho entonces del cargador, pues ¿cuál es su primer derecho? Pues primero recibir la mercancía y además, aquí, ¿saben qué? Se me olvidó, pero pues recibir su pago, ¿no? Que sería muy importante. Variar el lugar de entrega de la carga. Bueno, él puede, entonces, en caso de que diga, pues no se puede entregar porque la calle está cerrada o qué sé yo, entonces le habla a la persona a la que se la va a entregar y le dice, oye, no puedo pasar, pero mira, si quieres, estoy muy cerca y te la entrego. ¿Sí? ¿Que va quedando claro? Y ya nada más para terminar el consignatario, entonces, que sería quien recibe, imagínense, nosotros con nuestra vinatería seríamos los que recibimos, y entonces ahí tendríamos la oportunidad de recibir la mercancía en el tiempo y lugar convenidos. Si me dicen, llega el jueves, tiene que llegar el jueves. Puedo abrir y reconocer bueno, tiene una doble dimensión, porque por un lado es mi obligación abrirlo, porque es muy probable que me digan, ábrelo para revisarlo. Mande. ¿Tienen algún comentario? ¿Estás aquí, Alejandra? Alejandra Díaz. ¿No estás? Bueno, y entonces el consignatario, pues finalmente les digo, tiene que abrirla, si el cargador le dice, ábrela para que revises la mercancía, ¿no? Es lo que comúnmente se hace, ¿no? Nosotros abrimos los paquetes, los revisamos, ¿y qué haríamos entonces? ¿Cuál sería nuestro procedimiento una vez que hemos visto un poco de estas obligaciones? ¿Qué se te ocurre, Gabriel, que haríamos nosotros si recibimos pues no sé, si somos esta vinatería y recibimos de UPS, en lugar de 20 cajas de tequila, pues cerrado, pues a lo mejor algunas están abiertas, unas ya están empezadas. ¿Qué haríamos en ese caso, Gabriel? Hacer de su conocimiento que no llegó en las óptimas condiciones. Muy bien, y para eso tenemos la carta de porte, ¿verdad? Es en la que nos van a entregar y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahí escríbele que está mal la mercancía, está en mal estado. Porque, fíjense, aquí lo haríamos del conocimiento, como bien lo dice Gabriel, y me parece muy acertado. O sea, no nos vamos a bronquear ahí con el cargador y le vamos a decir, ¿dónde está mi botella? No sé, repónlas porque él no es, o sea, digamos, no es con el que nosotros hicimos el contrato. Entonces ahí queda muy claro que él es una parte, digamos, no quiero decir no esencial, porque en un contrato así, pues obviamente todas las partes son importantes, pero digamos que nosotros solamente le podemos reclamar entonces al porteador. Queda claro eso, ¿verdad?
¿Qué otra cosa? También aquí dice que cumplir las órdenes del cargador, dándole cuenta sin pérdida de tiempo de, pues aquí está, de cuánto ocurre en relación con las mercancías pactadas. Esto no opera cuando el comprador de mercancías, dice aquí, a cuya transportación quedó obligado el vendedor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque recuerden que pueden ser muchas partes, entonces, pues igual que el vendedor es uno, el porteador es otro, el transportista es otro, y entonces finalmente ¿a quién le vamos a reclamar nosotros? A la persona a la que le hicimos el pago, porque es con la que nosotros tenemos una relación. Pero en este caso, como nosotros estamos hablando precisamente de un contrato de transporte mercantil, el responsable, ya lo vimos, es el porteador, ¿no? Será quien le vamos a decir. ¿Cuáles serán nuestras obligaciones? Como, o sea, en este caso, que estamos pensando que nosotros tenemos una vinatería, vamos a decir que tiene derecho a que le sean entregadas las mercancías. Recuerden que cada una de las partes, o sea, uno tiene las partes intervienen en la carta de porte, porque una la firma, el otro la lleva y se le entrega precisamente a una persona que es la destinataria. Esa carta de porte va en duplicado seguramente o en triplicado, pero o sea, van varias y entonces se le pide a la persona que firme precisamente. También aquí señala que sean reintegrados sin demora y sin necesidad de esperar que se vendan las mercancías, los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga. Entonces, bueno, aquí en caso de que, ¿qué tal si, no sé, imagínense que, que pudo haber pasado? Pues que, no sé, pues que los va a vender, ¿no? O sea, bueno, puede ser esa la situación, que los va a vender y que entonces por eso señala los anticipos que ha pagado, ¿no? Y aquí además dice otra cuestión, que es lo que señala la ley, ¿no? Porque ahí lo diga, sin necesidad de esperar a que se vendan las mercancías. Estamos en el supuesto de que esas mercancías precisamente van a ser destinadas a la venta. Entonces recuerden que pudo haber dejado un anticipo y que la compra, no necesariamente la que se le hizo al consignatario, al porteador, no necesariamente es una compra en una sola exhibición. Eso también lo podemos plasmar en otro contrato, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objeto de ese contrato? El transporte de la mercancía. No sé si me estoy explicando, pero recuerden que una cuestión es la compra-venta, en este caso también, pues, puede ser a lo mejor que estamos hablando de que es un contrato de, pues sí, un contrato en el que estamos adquiriendo de una persona, pues, cierto servicio, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si me estoy explicando o ya me revolví porque se me fue la idea. Es que se me fue lo que les iba a decir, pero bueno, ahorita me acuerdo. Me distraje un momento. ¿Sí queda más o menos claro? Ya queda más claro, ¿verdad, Yarim? Bueno, de todos modos, vean el video, por favor, véanlo, como que revísenlo bastante. Van a ver ahí que me parece que está bastante claro. ¿No? ¿No hay dudas? ¿O ya quedó muy claro? ¿Sí? A mí sí me quedó un poquito más claro. Lo que pasa es que, bueno, yo lo escuchaba un poco cortada y no veía la presentación, entonces yo me tuve que salir, me tuve que volver a conectar para ver Ay, lo que no me estaba. digas, Yarim. Sí, pero igual ya también está en Blackboard la información, ¿verdad? Para que también le Sí, cheque, porque esta dije, ay, sí. ¿por qué no? Lo que está mal soy yo, que no se ve nada. ¿Y ya puedes verla? Bueno, ya no estoy compartiendo, pero ¿ya podías Y al verla final, o ya, algo? ya ¿Sí? pude verlas porque me salí Mm, y volví a ingresar. Ay, qué mal. Bueno, entonces, nada más haciendo una pequeña síntesis, les decía que el porteador entonces es la parte que, bueno, ya me acordé, que estaba diciendo que el contrato
En el contrato, entonces, precisamente de transporte, pues lo que estamos contratando pues, es el transporte, ¿no? Entonces les decía, ¿por qué se complejizan este tipo de relaciones? Y también les comentaba que era porque seguramente entran otros contratos. También recuerden que de los otros contratos que hemos visto, no solamente o no necesariamente se celebra uno solo entre dos empresas. A veces se celebra más de uno, ¿no? O sea, la necesidad pues de la transacción que se está realizando, o sea, por ejemplo, piensen en un ejemplo, ¿no? Una empresa realiza la compra-venta de un cierto producto. Entonces, en ese caso, o sea, puede ser que realice la compra-venta, pero también puede ser que realice el contrato de suministro con esa misma empresa. O sea, a veces puede ser que funcionen en dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, recuerden que el contrato de suministro precisamente pues, se trataba, como su nombre lo indica, de suministrarle algún producto. Entonces, ese sería un contrato, pero no simultáneamente pensamos bueno, ahorita como lo estamos viendo, simultáneamente pensaríamos en que se están haciendo los dos contratos, sino que estamos pensando en que uno es el de transporte, porque el de transporte, ¿quién lo contrata? El porteador, el que vende o el que tiene la obligación. Entonces, el porteador es el que tiene la obligación con el consignatario y el cargador, pues, es el que cumple con la obligación, ¿no? El que lleva las cosas. Eso era lo que les iba a decir y entonces simultáneamente se pueden celebrar dos contratos. Hay contratos que no van a poder ser simultáneos, o sea, si nosotros estamos hablando de un contrato de suministro, lo que no podemos hacer es confundirlo con un contrato de compraventa. O sea, podemos hablar de que a lo mejor en esa misma empresa se contratan los dos, pero no podemos confundirlos, no sé si me explico. O sea, traten de ver cuáles son las diferencias, porque en la práctica sí hay sí hay muchos errores a la hora de buscar el contrato, ¿no? Ahí decimos, ¿por qué no celebró un contrato de mutuo? ¿Por qué no celebró otro contrato, no? Y al final, bueno, eso tiene que resolverlo entonces un juez porque, o sea, la denominación del contrato muchas veces no revela su sentido o no revela en realidad lo que las partes querían. Eso era lo que les iba a decir. Bueno, entonces dejamos Yarin. De cualquier forma, la próxima clase vamos a hacer un repaso y vamos a volver a ver los elementos personales de todos los contratos, ¿no? Como en resumen. Muy rápido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta también? Bueno, tú misma, Yarin, pero digo, ¿tienen alguna pregunta? Maestra, Sí, mande, Naomi. referente a eso que acaba de mencionar, eso va a ser como una de las cuestiones más importantes que va a mencionar o que mencionó en el examen, o sea, lo que va a aparecer en todas las preguntas, se puede decir. Pues miren, les voy a comentar que la mayoría de las preguntas del examen, lo que yo he buscado pues, es que sean las cuestiones como, o sea, no tan, bueno, creo, que no tan así, ¿cómo diríamos? Tan clavadas. O sea, he buscado que se, pues que sea sobre los aspectos más acerca del objeto, por ejemplo, de los contratos, las diferencias entre ellos, ¿no? O sea, bueno, porque necesariamente como es uno de opción múltiple, a veces viene la definición del contrato y ustedes pues eligen alguno de los contratos que dice ahí, ¿no? Por ejemplo, imagínense, contrato que celebran dos partes que tiene como finalidad la compraventa, ¿no? Bueno, ahí está muy evidente que es un contrato de compraventa. Entre las opciones, si está contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de factoraje financiero, entonces ustedes ahí van a elegir cuál es. Ah, bueno, y también es algo importante, Naomi, que les diga que el examen viene hasta acá, pero viene muy poco del contrato de transporte, entonces viene más de lo primero que vimos, de los elementos de existencia, de validez, los elementos personales también, Naomi. O sea, no tanto a lo mejor, o sea, no vienen, por ejemplo, no sé qué dice el artículo 490 del Código de Comercio,
aunque debería de venir una de qué dice el artículo 75, porque ese es fundamental en nuestro curso, pero bueno, no vienen preguntas así. No sé si eso responde a tu cuestionamiento, pero lo vamos a ver la próxima clase para hacer un repaso, Naomi, precisamente del sentido del examen, ¿no? Un poco para repasar esas cuestiones. Sí, maestra, gracias. Nada más era para ¿De pues qué? saber en sí qué general que estudiar, ¿no? Que bueno, básicamente es pues todo, pero en qué enfocarse Sí, más. es un poco de todo. Un poco de todas las presentaciones, Naomi, de las que están en la plataforma, pero les voy a poner un material, se los subo el domingo porque no lo he terminado, entonces por eso no se los he subido, quería ya dárselos ahora, para que lo estudien entre la semana, ¿no? Entonces ahora hagan sus anotaciones, ya las preguntas que vienen en algunas de las presentaciones también serán importantes, pues serían como preguntas de guía y básicamente va a ser, o sea, lo que vamos a hacer es un ejercicio, un cuestionario y yo les voy a preguntar, por eso no se los puse antes, también, ¿no? Bueno, por eso pensé en hacerlo después, porque dije, en lugar de, pues como ya decirles, "Ay, pues, estudien esto precisamente, más bien que la próxima clase podamos ir haciendo preguntas y responderlas, ¿no? Y también para ver en dónde están las dudas. Entonces, de las preguntas que hagamos la próxima clase, de esas preguntas, digamos, serían las preguntas de la guía, ¿no? No vamos a hacer una guía como tal porque ya les estoy dejando los contratos y ya es mucho trabajo, entonces todavía hacer una guía para la entrega, mejor que sea una guía para ustedes mismos y háganla si les interesa tener una buena calificación en el examen, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación. Pero gracias por la pregunta, Naum. No les estoy compartiendo la presentación. Esta presentación ya está y ahorita lo que vamos a hacer es revisar. No es cierto, lo primero que vamos a hacer es revisar los contratos. Vamos a revisar el de Sergio y el de Sofía. Aquí están, ¿verdad? Por aquí vi a Sergio. Aquí estás, ¿verdad, Sergio? No te preocupes, Ana. Sí, ahorita vemos tu contrato, por favor. Voy a decirle a le estaba diciendo a Sergio, pero creo que no está. Que no puedo ver, dice ver, o sea, yo tengo aquí como que hay más en la reunión y no me sale la lista completa. Ya. ¿Sí está Sergio? Alejandra ya volvió a entrar, pero sigue sin estar, ¿verdad, Alejandra? Bueno, iba a decir, vemos tu contrato, pero no. Ajá, es el de factoraje financiero. No, el que tengo aquí es el de transporte. A ver, déjame ver. Dillinger, por cierto, me dijiste, y se me olvidó responderte, perdón, me dijiste de lo del contrato, y lo dejé abierto ahorita hasta la 1, entonces a las 12:30 nos desconectamos y para que puedas subirlo. Ok, muchas gracias, maestra. ¿De qué? Disculpe la molestia, ¿eh? No es ninguna molestia, Dillinger. Ese es Ana, pero ¿saben qué? Que había bajado el de transporte. Oye, me atrasé un montón en calificarlo. Bueno, ya sé qué voy a hacer mañana. Mañana los voy a calificar y ya para que tengan también eso, para ponerles sus calificaciones el fin de semana y ya una vez que tengan las calificaciones del examen, que tendrá que ser automáticamente porque ahora no vienen preguntas como las que luego les hago medio abiertas, ¿no? Que son de llenar espacios, todas son de opción múltiple, entonces el resultado que tengan en su examen pues será su resultado automáticamente, ya puedan sumarlo y automáticamente también tener sus calificaciones el próximo viernes, ¿no? De este parcial. Yo espero que todos salgan muy bien. La verdad es que tampoco creo que sea un
excesivamente complicado este curso, pero no sé, ustedes díganme, ¿se les parece muy complicado o qué es lo que necesitarían antes del examen? Bueno, vamos a ver el de Ana. Vamos a ver tu contrato, por favor, Ana. Y vamos a ver el de Alexis. También, tú sí estás, ¿verdad, Alexis? Adonai. Sí, pero van a ver el de transporte porque ese no lo envié. O el otro. No, el otro, no lo enviaste, ahí está, ¿no? Ah, sí, el 9 sí, el de transporte no, se me fue el tiempo. Ay, no me digas. Bueno, vamos a ver el 9 de todos modos, Adonai. Ya como te pongo participación, ya para que no te veas muy afectado. A ver, bueno, vamos a ver el de Ana. Ya estabas por ahí, ¿verdad, Ana? Cuéntame un poco de tu contrato. Casi no te escuchaba, pero cuéntame un poco. El 9 del financiero. Sí, el de factoraje, precisamente. Pues primero para el arrendatario. Artes, cláusulas, la segunda que es Ay, perdona, no te escucho. Es que, bueno, te escucho cortado. ¿Los demás también escuchan a Ana así como cortada? Yo no la escucho. Se escucha de muy lejos. Ajá, se escucha lejos, pero aparte, Ana, no te escucho. Te escucho como cortada. Entonces, sí, a ver si volvemos. Ana, a ver, inténtalo, por favor. así ya me escucho un poquito mejor. Ah, ya, gracias. Es que tenía mi micrófono cerrado. Bueno, ya después dice la cuarta, que es el efecto del contrato. La quinta, que son las previsiones. Es la sexta, que es el perfeccionamiento del contrato. Y la octava, que es el estado del bien dado en arrendamiento. El siniestro. Que es la energía eléctrica, el consumo de agua, gas, teléfono y las demás cuotas que el inmueble genere. La 12ª, que son las penales, derechos de opción, auxilios, y al final firmas del arrendador y el arrendatario, dos testigos. ¿Cuál sería, que tenía mi micrófono cerrado, perdón? ¿Cuál sería el objeto del contrato entonces, Ana? El objeto del contrato es el subarrendamiento del inmueble ubicado en la calle. Bueno, en la avenida, en la calle del arrendador. Ajá, está bien, pero sí hay que clarificar, Ana, que el objeto, recuerden, es a lo que nos estamos obligando. Entonces, si le decimos que es el subarrendamiento, pues no le estamos diciendo como específicamente a qué es lo que nos estamos obligando, ¿no? Decimos, bueno, es un subarrendamiento. O sea, ¿qué nos estamos obligando? Nos estamos obligando a prestarle un inmueble, a prestarle no, más bien a darle un inmueble a cambio de un pago, ¿no? O sea, quiero decir, le estamos entonces facilitando nuestro inmueble del que no necesariamente somos propietarios y por eso es un subarrendamiento, ¿verdad, Ana? Entonces, nada más sería especificarlo un poco más. Me parece que está bien, pero podemos ser más claros a la hora
Bueno, depende, digo, de la intención, pero la intención es que sea claro, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a dar? La posesión, precisamente, la facilidad de la ocupación, y ahí es en donde podemos limitar, por ejemplo, pues, la ocupación hasta cierto límite, ¿no? O sea, es decir, podemos poner ahí distintas, ¿cómo decirlo? Distintas restricciones. ¿Sí? ¿Sí me explicó, Ana? Yo solo haría más clara esa primera cláusula, pero está muy bien, Ana, gracias. Sí, profesora, ya me quedó un poquito más claro, ser más objetivos. Bueno, los objetos siempre son complicados porque precisamente, o sea, parece muy fácil y decimos, ¿cuál es el objeto del contrato? Ay, pues, ¿qué no sabes que el objeto del contrato, bueno, me dirían ustedes, ¿no? Que no sabes que el objeto del contrato es la compra-venta, por ejemplo, es el arrendamiento, claro, pero recuerden que lo estamos haciendo para el que va a vivir allí, para otra persona, y le estamos diciendo hasta dónde va a llegar sus facultades, hasta dónde va a poder ejercer ahí cierta acción, ¿no? Vamos a ver hasta dónde le decimos de aquí no te pases porque ya no te lo permito, ¿no? O sea, ese es precisamente la importancia de clarificar el objeto del contrato. Que de esa manera nosotros podemos decirle el objeto del contrato es, y entonces ya, pues lo que sea, ¿no? Lo que estamos especificando. También hay otra cosa que quiero aclarar, que el contrato de factoraje financiero, que es el que vamos a ver hoy, no es el mismo del arrendamiento, ¿no? El de arrendamiento, sabemos, es sobre bienes muebles o inmuebles, porque no solamente podemos arrendar bueno, estamos pensando en una casa como en el ejemplo de Ana, ¿no? Y aquí especificamos agua, luz. Digo, por eso lo paso así, Ana, pero sí podemos retomarlo posteriormente cuando podamos ver el contrato de arrendamiento, que lo vamos a ver extra, porque el que vamos a ver ahorita, que ya no, bueno, se me está comiendo el tiempo, entonces por eso me voy rápido, sería el contrato de factoraje financiero. Sí, mande, Yarin. Sí, yo también tenía esa duda porque por lo que yo entendí, uno sería el contrato de arrendamiento y otro arrendamiento financiero, porque bueno, yo vi videos y era como diferente, decía que al final hasta podías comprar la cosa, no será como un préstamo momentáneo, era como un poquito diferente. Sí, el arrendamiento también da lugar a un derecho que se llama de preferencia. Y ese derecho de preferencia es que, por ejemplo, si ustedes tienen un inmueble, o sea, si hacen un contrato de arrendamiento, dice en el Código Civil, y por eso así lo hacemos siguiendo esta tradición, hacemos una cláusula entonces de preferencia y decimos que en caso de vender el inmueble, el arrendatario, pues sí, el arrendatario en ese momento, bueno, antes del otro contrato, ¿no? El arrendatario puede volverse nuestro comprador, o sea, es decir, tiene el derecho de preferencia sobre otros que pudiera haber. Entonces, este sería el contrato de arrendamiento tradicional. En el contrato de factoraje financiero, ¿no? Que es un poco la diferencia, le hacemos la entrega de un título de crédito para que otra persona lo cobre a nuestro nombre. Entonces, la operación es un poco distinta, pero también tiene un derecho que también es como el de preferencia. Ahorita lo vemos, Yarim. Y sí tiene algunas diferencias. Ahorita las vemos. Bueno, tiene muchas diferencias más bien. Eso era lo que quería decir. Sí, Eric, ¿ibas a preguntar algo? Perdón, es que era lo mismo que dijo la compañera. Yo también lo vi así que le podías ceder la propiedad vendiéndosela en una cláusula. Muy bien. Sí, también. Esa es una posibilidad. Ahorita vemos que en la mayoría de los contratos también, ¿se acuerdan que dentro del contrato también de consignación, una de las cuestiones que nosotros vimos es la cláusula de preferencia? Ya lo vamos a ver ahora con el repaso, pero la cláusula de preferencia significa que sobre la operación que yo estoy haciendo, le doy un privilegio con el que estoy contratando, ¿no? O sea, que sea un plus o que sea una ventaja que, por ejemplo, y que diga, pues sí me interesa venderle su coche porque en caso de que no se lo venda, de cualquier forma ya salí ganando, ¿no? Entonces es un incentivo.
Y estas cláusulas de preferencia tienen que ver con la tradición, ¿no? La tradición que ustedes seguramente veían en derecho romano. Entonces, vamos a ver el contrato de arrendamiento financiero de Adonai. Muy bien, cuéntame un poco de tu contrato de arrendamiento financiero, Adonai. No sé, yo me di la idea tengo la idea de que el contrato de arrendamiento financiero era por ejemplo, tú puedes, te contratas bueno, vas con una arrendadora a hacer un contrato sobre, por ejemplo, un carro, vas pagando Ajá. y ya al final del pago, pues puedes, que te actualizan el carro, que te lo vendan o regresarlo. Y ya sobre esa idea ya lo hice, ya nada más le cambié, el objeto que puse, que impresoras 3D, creo. Muy bien, sí entiendo. Hay unos contratos en los que la otra vez vi porque un amigo me dijo que le habían hecho ahí como, bueno, que ahora debía mucho dinero de un carro que resulta que ya vi la idea y sí es buena, ¿no? O sea, digo, es la idea del contrato. Les digo que es como una agencia, pero les dice, bueno, te arriendo el carro y al final te lo vendo a un precio preferencial. Eh, pero en realidad lo que están haciendo es una compraventa en una modalidad que nosotros vamos a ver después, que son estas modalidades de la apertura de créditos automotrices, ¿no? De este tipo de contratos de autofinanciamiento, ¿no? Que sería propiamente el contrato que va, pero lo simulan y dicen no voy a hacer este contrato, sino lo que estamos haciendo es una compraventa porque al final va a ser tuyo, pero mientras hacemos como un arrendamiento y es una cuestión que sería también para impugnarla en juicio, ¿no? Porque recuerden que una de las cosas que vimos que viciaban el contrato era el error, ¿no? Inducirnos a comprar algo a través del error. En ese caso yo le decía a mi amigo que pues, me parecía que sí debería pues de irse a juicio. Pero bueno, al final me dijo que pues les iba a pagar, creo que era lo que quería hacer y bueno, entonces bueno, también era su decisión porque es un juicio, ¿no? Entonces es someterse al juicio. Entonces ya entiendo la idea que tienes, Adonai, es un poco esta, ¿no? Que digamos que simulan un contrato, entonces un contrato de autofinanciamiento y lo hacen pasar por uno de arrendamiento, ¿no? Uno de arrendamiento de este tipo. Nada más que Sí, al pensar las cláusulas sí me compliqué porque no sabía bien por dónde comenzar. no, pero está muy bien. O sea, la idea que tienes aquí dice el objeto del presente contrato es que el arrendador dé en arrendamiento financiero al arrendatario los bienes y le conceda su uso y goce temporal. Así es como es un contrato de arrendamiento, ¿no? Pero, o sea, bueno, lo que les digo ahí es que en esa modalidad le dicen, no, si va a ser tuyo, que también es un poco, no sé si han visto ese comercial, bueno, es que a mí me ha salido mucho ese, porque le di clic y ya todo el tiempo me está saliendo en todas las plataformas, el de que te venden un iPhone en 24 mensualidades y lo pagas y tú tienes la opción de devolverlo o de comprarlo. ¿Qué sería este contrato entonces en este caso, Adonai? ¿Sería un contrato como el que señalas o sería un contrato de compraventa? No, así lo hice. Puse esas opciones como de regresar el objeto, comprarlo o pedir una actualización. O sea, a uno más moderno, algo así. Es buena tu idea, es la idea de Mix-Up, creo que es, ¿no? El arrendador garantiza que es el único y exclusivo titular del bien. Eh, titular, muy bien. ¿Qué otra cosa encontraste en tu contrato? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Porque aquí veo en la cláusula cuarta que tienes
estará en vigencia y tendrá la duración de 2 años a partir del desembolso del 10% del valor de los bienes. Sí, ahí tuve una duda porque dije, no sé Ajá. cómo poner bien la fecha, porque como era como pensando yo, que diera como, ¿cómo decirlo? Dinero en garantía para que le dieran ahora sí que el objeto, pero sí dije, no tuve así como que centrarla bien. Eso sí, no sé por qué, estaba muy cerrado ayer cuando lo hice. Ujú. No, bueno, tu idea iba muy bien, o sea, tu redacción se nota que la empezaste a pensar, pero hay algunas cuestiones que yo creo que sí serían, bueno, que pueden ser como cambiadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos establecer? El contrato tiene una vigencia, propiamente la que le estás dando es de 2 años, y eso significa que durante esos 2 años necesariamente va a tener el arrendamiento. Lo mejor o lo que yo recomendaría, por ejemplo, en el caso de poner las duraciones, es que ahí mismo se puede establecer estas previsiones, ¿no? O sea, el plazo comienza a partir de la fecha tal. Y ahí mismo dices en la fecha que ya tiene que hacer el primer desembolso del que estás hablando, ¿no? Del 10%. Entonces, esto para darle como puntualidad al asunto. O sea, recuerden que los contratos también tienen tenemos que observar estas cuestiones de modo, tiempo y lugar. O sea, ¿cómo va a ser o sea, nos tenemos que imaginar así el escenario completo de cómo va a ser la transacción. Y entonces, en ese caso, si la vigencia va a estar de 2 años, entonces será a partir de cuándo, ¿no? Pero contados a partir de la firma del presente contrato o contados a partir de que le entreguemos el bien o contados a partir del momento en el que le comenzamos a pagar, ¿no? El primero. Sí, Entonces, era sería mi eso, recomendación. pero como que no lo pude aterrizar bien. Era así como de que dé el dinero y ya a partir de esa Ujú. fecha, ya se comienza a correr el plazo, pero así como que lo dejé muy abierto. Pues está muy bien. Bueno, ahí te hago las observaciones, bueno, las recomendaciones que yo haría en caso de en ese supuesto. Y bueno, y para saber si más o menos es la idea, porque también a lo mejor más bien yo no lo estoy leyendo correctamente. Entonces, si te parece, Donna, y nos quedamos con ustedes, con Ana y con Adonai, para seguir en la segunda parte del curso, digamos, después del examen, con este tema, ¿no? Porque ya no nos va a dar tiempo, entonces, ni de terminar el de arrendamiento financiero. Entonces, gracias, Adonai. De todos modos, me parece que tu trabajo en contratos es muy bueno. Te felicito por eso, porque ahí le echas imaginación a los contratos. Y eso es muy importante porque es lo que nosotros estamos pensando hacer un ejercicio, ¿no? De imaginación. Entonces, no se preocupen porque digan, ay, es que si lo pongo y qué tal si está mal, pues no pasa nada, ¿no? Pues no les van a calificar el contrato. Ah, sí. Bueno, digo, o sea, no les van a pagar por ese contrato. Se los van a calificar, pero no de esa forma. Bueno, déjenme entonces, les voy a comentar un poco del defactoraje financiero, que vamos a ver entre factoraje y arrendamiento financiero. Entonces, para ver las diferencias. Bueno, el defactoraje financiero es precisamente un contrato que tiene como finalidad cobrar un título. O sea, recuerden que ustedes que ya vieron títulos y operaciones de crédito, seguramente recordarán que los títulos y operaciones, bueno, los títulos más bien de crédito, como el pagaré, tienen una acción cambiaria directa. ¿Se acuerdan de esta característica de los títulos de crédito? ¿Qué significa la acción cambiaria directa? ¿Quién se acuerda? Un poco su nombre lo indica, ¿no? ¿Qué significa esta acción cambiaria directa? El momento de la entrega o darlo ya se recibe como el dinero, como los ejemplos de pagadero a la vista y así. Uh-huh. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Yari. Precisamente no necesitamos entonces que un juez diga si es como un contrato. Un contrato sí necesitamos muchas veces que un juez lo diga y en algunos casos no, como hemos visto, yo les he comentado que algunos contratos, y esos lo vamos a, bueno, no los de esta parte, pero los de la segunda parte tienen una acción cambiaria directa, ¿no?
Eso significa que en el momento en el que lo exhibimos, pues estamos diciendo, mira, aquí está, es como si yo trajera el dinero, ¿no? Como si yo trajera más bien la indicación de que tú me des el dinero que dice aquí. Pero ¿cuáles son estas o cuáles serían los límites? Que en el caso del pagaré se requiere cumplir con los requisitos que tiene un pagaré, ¿no? O sea, no es necesario entonces que yo presento una hoja en el que dice recibí de Julieta 10,000 pesos y yo lo presento, pues eso no es un pagaré, ¿verdad? O sea, necesitamos que tenga la voz pagaré, que tenga la obligación, que tenga la firma, que tenga la fecha, y bueno, y de ahí otras cuestiones que se desprenden de que son obligatorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que, pues sí necesitamos ciertos requisitos y que además estos títulos y operaciones, o sea, los títulos y operaciones de crédito son muy antiguos, ¿no? Y ustedes seguramente cuando vieron títulos de crédito y después cuando vieron derecho romano y cuando vieron esta parte histórica, se dieron cuenta que esto tenía muchísimo de existir, que ya se trataba de cobrar, incluso vean aquí, desde Babilonia, Roma, se realizaban estas operaciones ya de factoraje. ¿Qué es entonces el factoraje? Bueno, el factoraje precisamente es hacer como este trámite, ¿no? El ayudarle a alguien a hacerlo. Entonces, en el factoraje, o sea, nace precisamente porque pues quienes se encargaban de la distribución de muchas veces de bienes para evitar precisamente pues esta situación del dinero, pues se expedían ciertos títulos. Un poco el dinero nace nace a partir de ello, ¿no? O sea, el dinero nace pensando en que no hay posibilidad de llevar oro consigo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Hago un billete que está expedido por una institución que avala que ese oro está en sus bóvedas. Entonces, ese es un poco el sentido y ese es un poco también el sentido del factoraje. Como no puedo precisamente cobrar, pues entonces otra persona va a cobrar por mí, se va a especializar en cobrar únicamente en esto, ¿no? En cobrar los préstamos o los anticipos. El factoraje entonces proviene y bueno, y este es el que vamos a ver, el factoraje precisamente es el que se hace por cuenta de otros, ¿no? Entonces, es importante ver este contrato junto con otros que vamos a ver en la segunda parte. Entonces, bueno, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquí, creo que aquí lo dejaríamos para no, pensé que nos iba a dar tiempo de ver estos dos, pero no creo que nos dé tiempo. Dije, son muy rápidos, los vamos a ver muy rápido, pero además creo que sería lo más prudente, ¿no? Quedarnos hasta aquí en el curso y seguirlos viendo en la siguiente parte. Entonces veríamos arrendamiento, factoraje financiero, los dos financieros, y retomaríamos otros que vamos a ver que son bancarios, que son de los que les decimos atípicos, porque están regulados no por no por las leyes mercantiles propiamente, sino por otras instituciones, otras regulaciones, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Ya no quiero ahondar entonces tanto en esto porque ya vi que nos queda muy poco tiempo y ya no me va a dar tiempo, además de que pues, esto ya no va a venir en el examen, ni el de arrendamiento ni el de factoraje. Creo que no le calculé bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Entonces, bueno, a partir de ahora ya no tienen que hacer los contratos, ¿no? La próxima semana no tienen que hacer contratos. Por favor, estudien lo que ya vimos, repasen las presentaciones, repasen sus notas, vean un poco del libro. En el libro vienen y preguntas, vienen cuestionamientos, varias de las preguntas que vienen en el libro de los distintos temas son las preguntas que vienen en el examen, ¿no? O sea, bueno, en distintas, bueno, no en estos términos, porque obviamente es una pregunta abierta y muchas veces requiere pues, de una respuesta muy completa. Pero eso les puede servir como para ir estudiando. ¿Qué es lo que yo recomiendo más? Que estudien las presentaciones
Ya no quisiera confundirlos más porque precisamente vamos a ver estos dos contratos juntos. De todos modos pueden ver en Blackboard las presentaciones si quieren irle adelantando, pero yo diría que pues estudiaran básicamente hasta aquí que llegamos del curso, ¿no? Hasta aquí, ¿hasta dónde? Hasta transporte mercantil, que es lo que va a venir. Todavía vienen, bueno, no todavía, más bien vienen como 2 preguntas de transporte mercantil, entonces por eso les digo, pues no se compliquen demasiado. Dije, ¿qué tal si no nos da tiempo de ver todo transporte? Y solamente había puesto 2 preguntas en el examen. 2 preguntas que dije, seguro nos dará tiempo de verla en el comienzo de una clase, ¿no? En caso de que nos llevará más tiempo. Y entonces, ¿qué otra cuestión es importante? En las calificaciones ya van a estar porque pues ya fueron entregando sus trabajos. Hay 9 contratos, eso significa que se promedian los 9 contratos y un punto de participaciones. ¿Cuáles han sido las participaciones? Pues lo que les he pedido que hagan en la clase, ¿no? Hablar de sus contratos. Algunos de ustedes no han hablado de sus contratos, pero han hablado de otras cosas, ¿no? O sea, han tenido otras participaciones. Entonces, eso también es importante. Y también las participaciones son a partir de, pues, de su trabajo, ¿no? O sea, digamos que hay gente al que no le gusta tanto hablar, pero siempre está pendiente de sus contratos y eso. Entonces, no se preocupen. Recuerden que esto de los contratos, entonces, es una parte de la calificación parcial, que este parcial vale 40%, que se compone de un 30% del examen y un 10% de los contratos. Entonces, por eso les comentaba que era importante que los entregaran. Además, esos mismos contratos van a ser el punto de actividades que al final se promedia, ¿no? En este 10% de actividad continua, porque pues las dos cosas son actividades, han sido tanto entregables como actividad continua. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. No, maestra, por el momento no. No, licenciada, todo está bien. No, maestra. Bueno, No, maestra. gracias. Está muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase para el repaso. De todos modos, les dejo el material de la próxima clase, que va a ser ese únicamente, el repaso. Y nos vemos, por favor, el martes para hacer esta revisión. En caso de que quede cualquier duda, pues no se preocupen, ¿no? Vamos a verlo todo. Muy bien, gracias. Gracias, Obed. Vamos a verlo todo el martes. O sea, bueno, claro que espero que hayan estudiado, ¿no? Pero será importante hacer esta revisión para ver ahí algunas cuestiones que pudieron haber quedado en duda todavía, ¿no? Que a lo mejor sí no son tan claras. Entonces, no se preocupen, ahí nos vemos para hacer la revisión y para hacer las precisiones correspondientes. Sí, gracias, profesora. Gracias, Yarin. Nos vemos en la próxima clase, entonces. Gracias, profesora. luego. Bonito fin de semana. Gracias, buen día, Esté bien. profesora. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Naomi Billinger. Bye. Hasta luego, profesora. Bye. Nos vemos, Eric. ¿Dónde? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Bye. ¿Me ibas a decir algo, Rubén? ¿No? ¿Tenías algún comentario? Rubén. No será ninguno. Ah, pensé que te habías quedado como al final porque me ibas a decir algo. Es que como no me respondías, a ver, déjame terminar. No, es que estaba trabajando y no podía